Ok, vale, pues entonces, espera, me voy para acá, empiezo a proyectar, ¿vale? Y ya, a ver, vale, pues ya aquí, eh, voy aquí, vale, a ver, aquí, compartir, vale, vale, pues bueno, bienvenidos, Inma, Macarena, Marta, Mónica, Virginia. Mira, espera, voy a presentar en modo presentación. Vale. Bueno, bienvenidas a todas. Encantada de conoceros. Entonces, lo primero que quería hacer era conoceros un poco de vuestro interés, de dónde venís, qué hacéis, sobre todo porque me ayuda mucho para eh, contextualizar lo que os vaya a hablar de la agricultura regenerativa. Entonces, no sé si queréis, si empieza quizá cualquiera de vosotros, me da un poco igual. ¿Quién se anima? O si no, elijo yo. Hola, Venga, si a ver queréis ello, yo. venga. Mónica. Ah, pues nada, es que no sé si tengo muy buena conexión, entonces de momento no funciona la cámara, ¿vale? Luego Vale. veremos. Yo estoy en el Alto Palancia, en Castellón, y Ujú, soy presidenta de la asociación Arba Alto Palancia. Y además tengo una finca, a ver, es agrícola, pero vamos, es para consumo propio, no soy agricultora. Y soy ecóloga de profesión, pero nunca he ejercido. Hice la carrera, pero no ejercí luego. Y nada, y sí que me interesa mucho. Tengo unas parcelas que quisiera hacer un bosque comestible y luego pues mm, sí, con la asociación, pues a lo mejor, bueno, varios proyectos, entre las parcelas que tengo que son de mi propiedad y otros terrenos en el Alto Palancia con tiempo y una caña. Pero, y ujú, también tengo huerto y tengo, pues eso, cerezos, nogales mm, y bueno. Entonces, pues sí, me interesaba mucho asistir. Mm. ujú. Vale, yo creo que algunas a lo mejor sabréis más que yo, así que yo también vengo aquí a aprender de vosotras y de vosotros. Vale, ¿quién se anima? Sí, es que esto me ayuda, ¿vale? Para ver un poco que sea útil lo que os voy a contar. Hola, ¿Quién se yo anima a soy Marta y presentarse? tampoco tengo cámara. Eh, Vale. yo vivo en una finca en Villarreal, rodeada Ajá. de naranjos en plan masivo. Y aquí me he puesto en una caravana y pues tenía la infraestructura con un invernadero y ya la persona que me vendió la finca lo tenía organizado para hacer hortalizas, pero no estaba en plan ecológico ni mucho menos. Y el año pasado estuve apoyada por Novesendes y Lorta de Racholar, eh, y participé en un programa que se llamaba el Espacio Test Agrario y Mm, pues me ayudaron con formación económico y también personalizado, un apoyo muy cálido y muy cercano. Entonces, ujú, pues, sigo en contacto con ellos y me ha servido de mucho, pero ahora me queda un poco así descolgada, ¿no? Y pues ujú, quisiera continuar formándome porque yo no sabía nada, lo único que vengo de familia agricultora en la ujú, zona de Barracas. Tengo pinares y zonas de secano abandonadas, que también sería para una mm. fase 2 o para otra vida, no lo sé. Pero, pero también me gustaría, si pudiera hacer algo con aquello, estaría muy bien. Ujú, Y, y nada, aquí pues continuar un poco con el tema agroecológico en una ujú, escala diminuta. O sea, yo ya he desistido de hacer negocio con ello y quiero ujú, una vida tranquila y que ya ujú. tengo más de 50 y tampoco me hace falta complicármela el resto. Más o menos es eso el resumen. Si quieres, si luego Sí, surge alguna otra perfecto. más aclaración, gracias. Sí. Vale, ¿quién se anima? Siguiente. Ok, pues yo, Inma. Venga, Eh, Inma. Venga, pues yo vengo de una, digamos, experiencia y,
preparación en Bellas Artes, en el área de proyectos participativos, colaborativos. Y entonces, pues cada vez más, siempre me interesó mucho la naturaleza y empecé con el tema de lanarte, ecoarte, y utilizar, digamos, la creatividad, el arte como una excusa, una herramienta para acercar la naturaleza, las maravillas que hay en cada ecosistema de cada lugar, de cada población o localidad, empezando con los más pequeños, ¿no? Con niñas, niños, colegios, institutos, para, bueno, para acercarlos disfrutando en la naturaleza, creando algo, a veces es un mural, es con lo que la naturaleza nos proporciona materiales que, bueno, pues si está en la playa es arena, hacer murales en la arena con rastrillos, o por ejemplo si estamos en el bosque, desde piñas, hojas, mil formas de hojas y es eso, es jugar con eso y es jugar con la conexión, crear conexiones para que en un futuro, bueno, pues cuando se crean esas buenas conexiones se tiende a cuidar y este es su planeta. Mm. Ya está. Muchas gracias. Sois un grupo fascinante, ¿eh? Qué gusto. Está fenomenal. A ver, ¿quién se anima? Hola, ¿se escucha? Sí, venga, Macarena, Ah, por ella. perfecto, que no podía solucionar el problema del audio. Bueno, yo soy de Argentina, pero Ujú, bueno, hace 8 años que estoy yendo y viniendo entre España y Argentina. Y bueno, de profesión soy bióloga y a lo largo de, bueno, de mi carrera siempre me interesaron mucho los sistemas agroalimentarios. Y así me fui metiendo bastante en la agroecología, tanto como un interés profesional como personal, ¿no? Como que la agroecología es algo bueno, que forma parte en toda la transversalidad de mi vida. Y bueno, también eso, he estado en muchos proyectos vinculados con prácticas de conservación de suelo, como, bueno, cultivos de cobertura, cultivos en terraza, y bueno, hace poco estuve también, bueno, coordinando un proyecto de restauración de hábitats degradados en Cantabria. ujú. Actualmente, bueno, volví a Andalucía, que en realidad a mí me llama mucho, tengo mucho amor hacia Andalucía, pero la verdad que la experiencia en Cantabria fue muy bonita. Y bueno, y con muchas ganas de saber lo que se está haciendo. Y actualmente también estoy en formaciones de agroecología de Argentina porque también me interesa como la conexión y formar red y bueno, y cualquier experiencia siempre me parece muy enriquecedora. Así que, Mm, bueno, estoy más desde el punto de vista técnico quizás hoy, pero ujú. bueno, eso es un Vale. poquito de mí. Gracias. Me falta, he tenido a Mónica, a Marta, a Inma, a Macarena y creo que me falta todavía a Monse. Y a mí me sales como bioenercas, pero me imagino que ese no será tu nombre. Sí, hola, buenas tardes. Soy Venga, José Antonio, sí. vivo en Almedíjar y bueno, toda mi familia siempre ha sido de aquí. Seguimos cuidando nuestros olivos, garrofos, garroferas que llamamos aquí, el algarrobo. Y bueno, mi proyecto se llama Bioenercas, Bioenergía de Castellón. Aunque sea nieto de agricultores y pastores, también soy ingeniero industrial y Ah, estoy pues intentando conseguir que esto no arda. Estoy en el corazón de la Sierra de Espadán. uf, Tenemos un... Es que hay que hacer una interpretación del patrimonio por todos los puntos de vista. Es una zona mm, despoblada, envejecida, donde los campos se abandonaron. Estos campos ahora están, se los ha comido el monte y estos campos eran nuestros antiguos cortafuegos. mm, Entonces, tenemos la problemática por muchos lados, ¿no? Por un lado, el cambio climático, nadie puede discutir que llueve cuando llueve y torrencialmente y hace mucha más calor. Esto provoca que pues esta primavera la hemos tenido muy buena y este verano cuando venga todo el calor, pues quiero recordar lo que pasó el año pasado en el lado este de la península, pero también en el 2023 con el mm, incendio de Vejís, ¿no? mm, Y Castellón es la segunda mm. provincia más montañosa de toda la península. Aquí necesitamos unir Wow. todos los factores, tanto pues gente del terreno que quiere estar arraigada a la tierra, que sabe manejar motosierras, desbrozadoras,
que esta falta de trabajo, muchos jóvenes tienen que emigrar a las ciudades porque aquí no hay Mm, posibilidad de empleo. mm, Y después también, mm, como para la agricultura, estoy colaborando con el Instituto mm, de Tecnología de la Energía con el tema de la pirólisis y el biocarbón. Este biochar, que es un carbón, es un material ultraporoso, que bien se le puede ujú, añadir o amoníaco verde, por ejemplo, ujú, o quizás microorganismos. También he trabajado para otras industrias y empresas, como por ejemplo Agrozono, que inyectábamos los microorganismos depende de qué tipo de cultivo y terreno, pues para el cambio a la agricultura ecológica, ¿no? mm, Cuando aplicábamos ozono en los goteros, pues esto hace como el agua oxigenada y se lo carga todo, mm, hongos, virus, nemátodos y también todos los microorganismos, los buenos también se los carga. Y al día siguiente, a las 24 horas, cuando el O3 se convierte en oxígeno, pues le inyectábamos los microorganismos para cambiar lo que es el suelo. Y la verdad es que daba unos muy buenos resultados. Entonces, el mm, biochar, que simplemente es madera que no se ha quemado, veo una gran solución para mejorar la estructura del suelo, porque una vez se entierra en mm, el suelo, además de que ujú, estás colaborando con la descarbonización que tan de moda está con los bonos de ujú, carbono y todas las empresas que quieren limpiarse la imagen ujú, con estas cosas de ecología, que realmente pues creo que es una mentira, porque Repsol no va a dejar de contaminar, pero si emite 50.000 toneladas de CO2 al año, pues comprará 50.000 bonos o créditos de carbono y así pues dirá que hemos llegado al reto de cero emisiones. Este carbón, como bien he dicho antes, es ultraporoso. Cuando llueve se empapa. Cuando se empapa en el suelo y está enterrado, la humedad permanece más tiempo y esto ayuda a que mm, las plantas no sufran tanto de este estrés hídrico mm, y aunque tengan más temperatura y llueva menos, pues haces un suelo más resiliente. Se está utilizando mucho para la agricultura y bueno, no sé si conoceréis pues as terras raras do Brasil, o as terras negras, que simplemente es carbono, ¿no? Lo que aquí que tenemos el gran problema del incendio, como iba diciendo antes, para conseguir que el monte se limpie, porque se ha limpiado otras veces, mal hecho, ¿no? Porque vienen subvenciones, pasan unas máquinas terribles reventando, mm, haciendo unos cortes aquí en la montaña y a los 4 años, mm, pues después, sin haber tenido ningún tipo de gestión forestal, esto pues sigue siendo un peligro y ese cortafuegos lo único que han conseguido es cargarse los árboles y no frenar para lo que en un principio estaba diseñado, que era cortar el fuego. mm, Entonces el proyecto trata de la mm, valorización de la madera para, a ver, aquí desde los años 60 que se marchó la gente de la población a buscarse empleo, como he dicho, se abandonó el campo. Tenemos una gran cantidad de combustible en las montañas y de ahí vienen los incendios de nueva mm, categoría 5 y mm, 6, ¿no? Que mm, son incendios que no se pueden apagar simplemente por la gran cantidad de madera que se encuentra debajo de las llamas. Entonces ya pueden pasar helicópteros y aviones que ese fuego solo se puede apagar porque el agua no llega. mm, Cuando llegas a estas extremas temperaturas, cuando una avioneta tira el agua no llega a tocar lo que es la base del fuego, que es donde se apaga. mm, Entonces, el proyecto trata de valorizar esta madera para que sea rentable poder gestionarlo y mm, que no ardamos todos, porque estoy aquí delante viendo las montañas y tiene muchas cosas además de esto. Hace ya muchos años se prohibió el pastoreo, por ejemplo, porque las ovejas, al estar en parque natural, se comían las florecillas que estaban en peligro de extinción. Y desde la misma administración hay pues unas decisiones que se toman por gente que ni es de la zona ni tiene conocimientos técnicos para saber cómo realizar estas actuaciones, pues al final lo que tenemos que hacer es desde los pueblos un plan de emergencia para poder escapar por las llamas. Y para eso también tiene que ser rentable, porque al estar en un terreno tan montañoso, lo que son las ayudas que te dan para la gestión forestal son muy escasas. No es lo mismo una gran dehesa de Extremadura en la que puedes acceder con tu tractor que aquí unas grandes montañas súper empinadas, sin caminos y muy difíciles de gestionar. Y bueno, para no enrollarme mucho, lo que quería es que los jóvenes de la comarca, para ello estamos haciendo pues, el primer curso de sacadores para el certificado de profesionalidad de sacadores de corcho y también para hacer la gestión forestal. Colaboro con Adolfo Mirabet, que es el dueño de Spadancorps, y estamos gestionando unas 8.000 hectáreas para el tema del descorche. Y nos interesaría pues, poder empezar ya con Erasmus, preparando una formación pues, para que los chavales, cuando acaben del Instituto de Forestales aquí en Segorbe,
que también es otra pena, que no está conectado. Es que está todo desconectado. Al final lo que intentamos es unir, conectar todos los actores que tenemos, porque los chavales están estudiando en un instituto de forestales, viviendo en una zona forestal y van a buscarse el trabajo a otras provincias. Y ahí se pueden establecer colaboraciones, pues tanto con Labora como con los institutos, como con las mancomunidades, para que estos mismos jóvenes vengan a hacer trabajo dentro de los pueblos y la madera lo que decía, para poder pagar esta fiesta se tiene que sacar rendimiento por todos los lados. Uno es la valorización de la madera para el tema de las bioconstrucciones. Actualmente en España el precio del ladrillo también está disparadísimo, no hay autónomos que quieran trabajar en albañilería y hacer una reforma a una casa te cuesta una barbaridad de dinero y de tiempo. Entonces, el proyecto, por un lado, al valorizar la madera, se conseguirán listones de madera para hacer triángulos. Por triangulación puedes hacer cualquier tipo de estructuras. Y en este caso, pues estamos diseñando domos de madera, geodomos. Son estas cúpulas que son de forma esférica que sirven pues para hacer de una pequeña caseta o incluso si tienes un espacio. No te van a dar una cédula de habitabilidad, pero vas a poder tener un sitio donde caerte muerto, como siga esto así. Sí. Por otro Vale. lado, todos los restos de José estas madera Antonio, valorizada, espera, lo que no si te son, parece, espera, si quieres ahora, como vamos a mirar también ejemplos, porque todavía me falta por escuchar, creo que es a Monse, sí, creo, y de todas maneras, a ver, una cosa que sí que os iba a pedir, ¿vale? Porque esto me es muy útil también para la sesión, poner en el chat, de alguna manera, cómo, porque en este curso, de alguna manera, en unos meses llegaremos al final, cómo os podemos seguir apoyando después. ¿Qué tipo de...? Porque acordaros, es que me parece fundamental que creo que todos estáis, bueno, o sea, estoy impresionada, la verdad, de que venís con muchas ideas, con mucho entusiasmo, con ejemplos prácticos. Entonces, yo creo que nos ayudaría, porque esto es una comunidad de práctica. ¿Cómo podemos ayudar a crecer esta comunidad de práctica? Entonces, ponerlos en el chat, ¿vale? Para que luego le podamos dar seguimiento, incluso haciendo una sesión en el otoño o cuando sea, contactando si hiciera falta o de alguna manera para que de aquí no se quede en que tengamos ahora unas charlas, sino que luego se traduzca en algo concreto. A ver, escucho, creo que me falta Virginia y creo que me falta, a ver, espera, en mi lista. He tenido a Inma, a Macarena, a Mónica, a Marta, a José Antonio y me falta Virginia y creo que ya, ¿no? O alguien más. Espera, es que como los veo, a ver. Ana, ¿no? Y Cris. A ver, contarme un poco. Y ahora, eso es importante, ¿eh? Porque ahora bueno, yo os voy a contar un poco, pero mi clase es un poco teórica, entonces lo que quiero también es, a ver, me falta Ana y me falta Cris y Virginia, creo. La que primero quiera. Y Venga, muy Marta. breve. Venga, adelante, Yo Virginia, soy a por ello. bióloga de formación y aunque por circunstancias me dedico a la gestión de proyectos de investigación en el sector de la biomedicina, siempre me ha apasionado este ámbito y estoy formándome con idea de hacer una transición profesional. Perfecto, muy bien. O sea que para ti de alguna manera tienes la formación de base adecuada y quieres volver un poco a tus intereses originarios. Fenomenal. A ver, ahora no sé si Ana, Marta, la que quiera. Cris, Hola, yo venga, soy Ana. Hola, venga. pues yo también soy bióloga y estoy estudiando un máster en conservación y gestión del medio natural. Y he trabajado con sistemas de información geográfica y teledetección. Mm, Soy boliviana, pero ya resido en España 12 años. ujú, Pero en estos 12 años me he dedicado a la familia y entonces pues he dejado un poquito de lado la carrera y pues por eso he vuelto a estudiar y para ponerme un poquito al día. Y en ujú, el máster pues vi una materia de lo que se está hablando ahora y ujú, además ujú. una mini práctica de agricultura regenerativa y me ha encantado el tema. Mm. Entonces, por eso estoy aquí y me interesa mucho saber de esto. Una Gracias. pregunta, Ana, ¿dónde estás haciendo el máster? En la Universidad de Cádiz. Ah, de Cádiz. Ujú, interesante. Vivo en No Tarifa. sabía. Vale, Vivo no, en no Tarifa, sabía. sí. Vale, y creo que me falta Cris, ¿no? Y no sé si, creo que con eso, yo creo que ya estamos todos, ¿no? O Mónica. No, Mónica ya has hablado, perdona. Vale. Ah, no puedes hablar, vale, Cris. Vale.
Fenomenal, pues lo pones en el chat. Muy buena solución. Vale, fenomenal. Muy bien. Bueno, o sea que sabes mucho de plantas, madre mía. Vale, vale. O sea que tenemos aquí un grupo muy diverso. Vale, pues yo voy a empezar a proyectar, ¿vale? Y para mí la parte que hemos hecho ahora me parecía clave, ¿vale? Que era, entonces la primera es quiénes sois y de dónde venís. Yo por lo que he visto tenemos un grupo donde hay muchos biólogos y biólogas, también ingenieros, pero también me parecía muy interesante que tenemos también gente con formación como José Antonio de Ingeniería Industrial. O sea, yo creo que esto también demuestra, ¿no?, que los problemas que estamos tratando son complejos, con lo cual todas estas disciplinas de alguna manera tienen muchísimo que aportar, ¿vale? Entonces, lo primero que... A ver si esto se mueve. A ver. Sí. Vale, entonces, os iba a contar, ¿no? Que nosotros... Os voy a contar sobre todo el resultado de dos proyectos de investigación en los que hemos estado... Bueno, yo estaba involucrada, Paloma, que también está por aquí, también estoy involucrada, que es el estudio de RISET también con mi gorro normal, que no es en Ecoadapta, sino que es en una pequeña pyme que trabajamos en cambio climático. También hicimos un estudio con Danone, que estaba muy interesada en explorar hasta qué punto la agricultura regenerativa podría ser una opción para cultivos como por ejemplo el almendro o el albaricoque, o sea, para ver un poco cómo ese tipo de manera de hacer la agricultura podría llegar incluso al sector privado, que en teoría es como el más duro, ¿no? Y el que siempre vemos que puede ser un problema, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, una de las cosas que no es ninguna tontería, ¿vale? Es cuando hicimos este estudio, lo primero que vimos, y esto yo creo que es importante, es el uso del lenguaje, ¿no? Cómo llamamos a esta agricultura, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, lo que vimos es que hay una gran terminología. Aquí lo que veis, lo que he puesto, bueno, lo tengo en otra slide que está antes, aquí. Era un estudio donde estábamos comparando sobre todo Reino Unido con España y una de las grandes lecciones para nosotros es que la terminología era muy diferente. Lo que en España se llamaba, bueno, en Reino Unido se llamaba regenerativa, en España de alguna manera no coincidía, porque aquí se habla de agricultura de conservación, ¿vale? Donde los principios, por así decirlo, más fundamentales de la agricultura regenerativa, pues en España no necesariamente se aplicaban, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, lo voy a poner en español, em, de alguna manera lo que vimos es que en España, ¿no? Quizá donde yo creo que había puntos en común, era sobre todo en la parte del enfoque en la salud del suelo, la parte también de diversificar cultivos, la parte de rotar los cultivos, la parte de mantener, por así decirlo, las cubiertas vegetales, em, donde yo creo que había mucha más diferencia era en el uso de fertilizantes sintéticos o de plaguicidas sintéticos. Ahí yo creo que es donde verdaderamente había una gran diferencia entre lo que se hacía en Reino Unido y lo que se hacía en este caso en el Duero, ¿no? Em, y esto yo creo que, me acuerdo que nosotros en este proyecto hay una feria en Reino Unido que ocurre, de hecho, ahora en mayo-junio, probablemente ya haya ocurrido, donde se reunían todos los agricultores, por así decirlo, más innovadores de Reino Unido para intercambiar experiencias, ¿no? Entonces nos llevamos el agricultor que habíamos involucrado en este proyecto de investigación, que trabajaba en la zona de Valladolid, y que es el secretario de la Agricultura de Conservación de Valladolid, se vino con nosotros. Y claro, él comentaba, ¿no?, que él como que automáticamente nos ubicó, ¿no?, en lo que es un suelo en Reino Unido. Decía: es que fíjate, es que esto es como una esponja comparado, por ejemplo, con un suelo en la zona del Duero, ¿no?, que era como pues a veces es como una especie de suela, ¿no? Entonces yo creo que también ahí tienes que tener el contexto, ¿no? Por así decirlo, el clima influye mucho, ¿no? Pero aún así, esos resultados no los voy a poner aquí, pero yo creo que quizá uno de los resultados más interesantes de este estudio era que para nuestro contexto mediterráneo era absolutamente fundamental, es la capacidad de retención de humedad del suelo.
donde yo creo que hay una enorme ganancia en ese tipo de agricultura, ¿no? Yo que vengo originalmente, trabajo más en el mundo del agua, no solamente la parte del carbono, que por supuesto es fundamental, sino también la capacidad de retener humedad. Y en un contexto donde sabemos que el Mediterráneo es una de las zonas, por así, un punto caliente del cambio climático, y donde además la temperatura misma del Mediterráneo, que está muy alta, de alguna manera está causando estas grandes fluctuaciones, ¿no?, entre sequías y eventos extremos, esa capacidad de retención del suelo, de humedad, es clave tanto para sequías como para inundaciones. Con lo cual, yo creo que esa transición hacia un modelo regenerativo, yo creo que va a ser a futuro algo con muchísimo, no yo diría potencial, sino yo creo una realidad. Y también me gusta mucho el concepto de regenerativo. O sea, estamos hablando de que parte de lo que estamos viviendo ahora no es solamente yo no diría que es un nuevo sistema de agricultura, sino que es regenerar servicios que se han perdido. Que antes de alguna manera la naturaleza, que creo que lo habéis comentado antes, en concreto me ha gustado mucho el comentario a ver, era de Inma, ¿no? Que trabaja en el arte, ¿no? La idea de cuidar, ¿no? De cuidar la naturaleza que da esos servicios, ¿no?, para nosotros que son bastante importantes y que yo creo que hemos olvidado, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí una de las cosas que hicimos, y yo no sé si ese concepto de servicios ecosistémicos, ¿lo habéis mirado en el contexto de los cursos? ¿Os suena? ¿O no os suena tanto? Yo ¿Sí? sí, yo lo utilizo. Hola, buenas tardes. Sí, adelante. Yo utilizo, mira, a ¿Quién ver, está hablando? estoy Por si no aquí. lo sé. Perdona, yo soy Esther, justo a los Vale. servicios. Me ha parecido muy interesante, no sé si me ves, me ha parecido muy interesante lo que estás diciendo de... Yo me fijé el otro día en también, el curso que hicimos también era agricultura regenerativa y sostenible y luego el otro día también me fijé que decían, reforestación no es conservación, porque muchas veces reforestamos con, bueno, había como un curso o algo, no sé qué, habían reforestado con pinos. eh, Claro, con pinos que no eran autóctonos, ¿no? Y entonces se habían cargado, no sé dónde era exactamente, y lo que había, sí, con una especie que era invasiva, no me acuerdo si eran Mm, pinos, pero entonces se había convertido en un problema. Dice, reforestar no siempre es conservar. Y ahora que dices de los servicios ecosistémicos, yo lo utilizo para enseñar, soy profesora mm, y me baso en ellos para enseñar fuera del aula y promover la salud del alumnado y tener digamos, un marco teórico que me respalda a la hora de decir que promueve la salud porque los servicios ecosistémicos se proporcionan o proporcionan un bienestar, ¿no? Directo e indirecto a las personas entre las que se encuentran la salud. Y entonces a mí me interesa el aprendizaje científico en un medio natural y cultural donde hay servicios ecosistémicos y yo digo que así promuevo la salud del alumnado, ¿vale? Y es algo, no sé, a lo mejor no era exactamente lo que tú no, querías mira, comentar, pero sí, me viene bien lo que vale, comentas, Esther, y de vale, todas ya maneras está. también os digo, me gusta que participéis. O sea, yo no os preocupéis que yo puedo dedicar el tiempo que necesitéis para daros la clase, pero me gusta porque también entonces, por ejemplo, mira, este relacionado, ¿vale? Y esto me recuerda un concepto que os podría ser útil en algún momento para las clases o para investigar. Es el concepto se llama One Health, que es un concepto acuñado por las Naciones Unidas, ¿no?, que intenta ver como la salud única, donde, por así decirlo, la salud del suelo está ligada a la salud medioambiental, ¿no? O sea, como la salud humana, la salud, por así decirlo, de los animales y la salud de los ecosistemas como un ecosistema, ¿no? Es esa visión más ecosistémica. No sé si habéis visto alguna vez el esquema de los ODS, que los miran como un pastel. ¿Los habéis visto alguna vez? Una gráfica de los ODS que en vez de la clásica los coloca como en una pirámide. Entonces siempre están, por así decirlo, los del agua, el espacio marino, lo que es el suelo, está siempre en la base, ¿no? Porque de alguna manera es como lo que nutre todos los demás que están por encima. Y esa manera de conceptualizar viene mucho de esta conceptualización de los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí de alguna manera los que siempre de alguna manera tenemos en cuenta y el mercado reconoce es la disponibilidad de agua, la calidad del agua, la productividad del agua, la producción de la biomasa con la calidad de las cosechas, la producción lechera, la producción de raíces.
y todo esto, pero muchas veces el mercado hasta ahora no ha reconocido como un servicio monetizado, por así decirlo, la fertilidad del suelo o la necesidad de prevenir la erosión del suelo, ¿vale? O, por ejemplo, la parte de la polinización, ¿no? Que es un servicio absolutamente fundamental, sin el cual no habría agricultura a nivel global. Es un servicio de alguna manera que damos por hecho. Entonces, lo que estamos haciendo ahora con las cuentas de capital natural, ¿vale? Que yo creo que hay ahora iniciativas muy importantes a nivel global y es un tema que os animo a leer porque es fascinante, es cómo internalizamos estos servicios para que de alguna manera sean reconocidos y se protejan, ¿no? Entonces yo creo que aquí la agricultura regenerativa, yo creo que parte desde, de alguna manera, parte de un modelo agrícola muy intensificado y que tiene unas externalidades ambientales, ¿no? Muy importantes. Entonces, de alguna manera, si incluimos dentro de, internalizamos esos servicios, ¿vale? De alguna manera podemos empezar a regenerar esos suelos, ¿no? Que ahora están muy dañados, agua que está muy contaminada por el uso de fertilizantes, ¿no? Y luego yo me acuerdo, por ejemplo, que pues que me encantaría, bueno, que hubieras estado conmigo en ese momento de hablar con este agricultor que os comentaba de Valladolid, que se convirtió en amigo, se llama Carlos, y él me explicaba con gráficas, ¿no? Como, por ejemplo, me imagino que lo sabéis porque muchos tenéis mucha más experiencia que yo trabajando en el mundo agrícola, ¿no? Como al rotar cultivos, sabéis que lo que está rotando es los sistemas de raíces, porque de alguna manera lo que estás haciendo sobre todo es airear el terreno, provocar, por ejemplo, que las lombrices se puedan mover, con lo cual, de alguna manera, estás sobre todo haciendo que el suelo esté vivo, no sea un suelo que esté muerto, ¿no? Entonces, yo creo que cuando miras los principios científicos detrás de esta agricultura regenerativa, ¿vale? De alguna manera tienen mucho sentido. Y yo también creo que tiene mucho que ver con un modelo que piensa más a largo plazo, un modelo sostenible, donde de alguna manera no vas al resultado inmediato, sino que tienes en cuenta un modelo más plurianual, ¿no? Que es, yo creo, de donde venían nuestros abuelos. Yo creo, ¿no? Que al final estaban muy limitados a la circunstancia en la que estaban y hacían una gestión, yo creo, más cauta de los recursos naturales, ¿vale? Entonces, yo lo que os quería poner aquí, por ejemplo, es que este proyecto, ¿vale? que hicimos, que ya terminamos hace 2 años, era muy bonito porque lo que estábamos haciendo en este momento era un proyecto que desarrollaba lo que ellos llamaban la inteligencia ambiental, ¿vale? Que es este concepto. Es la idea de alguna manera, utilizar la tecnología, porque me imagino que esto no creo que lo hayas visto tanto en el curso, ¿no? Pero yo creo que ahora eso es un tema bastante fundamental, ¿vale? O sea, yo creo que tener en cuenta la revolución que tenemos ahora con la IA, ¿vale? Que tiene muchos aspectos muy negativos, ¿vale? Todo hay que decirlo, y algunos asustan, pero también la tecnología al final es un medio para un fin. Lo que tenemos que tener muy claro es cuál es el fin que buscamos con esa tecnología. Entonces, este proyecto era precioso porque lo que estaba intentando era decir, vale, yo tengo, por ejemplo, lo que veis aquí a la derecha, la persona con la que estamos trabajando es un catedrático de la Universidad de Londres y él ha trabajado muchísimo en África, en Latinoamérica, pero sobre todo en África, ¿vale? Entonces lo que pensaba decía, vale, yo necesito, estoy en ámbitos donde hay muy pocos datos, muy poca información, la información al final obviamente es muy necesaria para poder de alguna manera monitorizar, incluso para alimentar modelos, ¿no? Entonces ellos desarrollaron lo que llamaban las Free Stations, que son sistemas muy sencillos, muy baratitos, con tecnología sencilla, de poder tomar datos también eran como mini sensores, o sea, sensores de humedad del suelo, que tenían una especie de mini estación meteorológica que tomaba datos. También estábamos complementándolo con los datos de Copernicus. ¿Quiénes saben lo que es Copernicus? ¿Os suena? ¿No? Sí, bueno, yo sé, yo Sí. un poquito, sí. Venga, cuenta. No, a participar, es que es más Bueno, entretenido para todos. bueno, o Sí. sea, dentro de, es verdad que a partir del máster que hice, empecé a formarme en sistemas de información geográfica y en cómo a partir también de la información súper valiosa que tenemos de imágenes satelitales, hoy en día la verdad que tenemos una información con unas resoluciones muy buenas para también poder desarrollar cartografía socioambiental y, bueno, poder tomar decisiones. Y Ujú, Copernicus no creo que es uno de estos satélites que, ujú, o uno de los proyectos que tenían satélites sí. para tener Ujú. imágenes de una calidad muy, muy alta.
Claro, entonces lo que te permite, entonces comentaros, por ejemplo, que la semana que viene en Valencia, de hecho, va a haber un curso sobre Copernicus porque son, por así decirlo, ahora mismo la Unión Europea está generando lo que se llama un gemelo digital de la Tierra, que es muy potente porque tú de alguna manera yo es como lo digo, es como el médico del planeta, que va cogiendo muchísimos datos desde, no desde los satélites de la humedad del suelo, de la vegetación, de las temperaturas, ¿no? Entonces, de alguna manera te permite entender a gran escala, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, yo os diría, si es un tema que os interesa, yo me seguiría formando en este área. Por ejemplo, todo el tema de lo que se llama observación de la Tierra, si luego es un tema en el que queréis trabajar, yo creo que aquí va a haber muchísimo trabajo futuro también, porque es un tema, además, yo os animaría a que os formarais en un sistema que se llama QGIS, que es donde es todo de datos abiertos, no de alguna manera, porque yo creo que también tenemos que apostar por la ciencia abierta, ¿no? Entonces animaría. Luego, por ejemplo, otra cosa que también hacen, y esto de hecho lo ha hecho mi marido, que es epidemiólogo veterinario, utilizar, por ejemplo, a ver, X tiene muchas cosas muy negativas, todo lo que es el social media, pero también es una manera de recoger datos, por así decirlo, más cualitativos de los sentimientos de la gente, de lo que opina la gente, ¿vale? O sea, que al final, todos estos datos, si los utilizamos para bien, entre comillas, son buenos. Otra cosa que también utilizamos en este proyecto, pero no tanto para la agricultura regenerativa, pero sí para casos de estudio que teníamos que miraban la calidad del aire, hicieron un caso de estudio muy potente en el centro de Londres, donde ponían a estudiantes que se ponían una especie como de traje e iban recogiendo medidas de calidad del aire. ¿Vale? O sea que todo lo que, digo para que tengáis en cuenta que todo lo que sea la manera de recoger datos, al final es muy bueno para entender estos sistemas que son tan complejos. La otra cosa que también utilizamos aquí eran modelos, ¿vale? Modelos que venían pues desde modelos hidrológicos, modelos climáticos, ¿no? Que de alguna manera se tienen que integrar. Y el ML famoso, el Machine Learning, por supuesto, ¿no? Que ya viene. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que trabajábamos en ese momento con un investigador chino, por supuesto, que trabajaba en King's College, que lo que estaban haciendo es reconocimiento de imágenes, ¿vale? Entonces, ahí lo que de alguna manera estás mirando es el medio ambiente. Entonces, una de las cosas que tú puedes hacer es, puedes utilizar toda esta recogida de datos para el diagnóstico, por ejemplo, de cómo están los suelos, ¿no? Cómo están de degradados. Y sobre todo lo que nosotros estamos intentando hacer, y fue muy, muy potente, en este caso que teníamos en el Duero, cogimos dos eh, fincas que eran espejo, una que estaba bajo agricultura regenerativa y una que no estaba bajo agricultura regenerativa, para poder comparar de forma objetiva el impacto que tenía desde el punto de vista de carbono, agua, etcétera, etcétera, la manera de labrar, ¿vale? Entonces, por eso os digo que para mí quizá el resultado potencial más potente que nos salió es que donde era, sobre todo en un contexto mediterráneo, era la capacidad de retención de agua. Entonces, en un contexto en el que vamos a ir a sistemas muchísimo más aridificados, por así decirlo, esa capacidad de retención de agua es muy buena, muy importante para el Mediterráneo, porque también, de alguna manera, lo que vimos con este agricultor es que también, de alguna manera, influye en la necesidad de riego, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, lo que este proyecto está intentando decir, vale, si entendemos mejor el sistema y las medidas que son más efectivas, teniendo en cuenta los objetivos que queremos, que en este caso es mantener una productividad, un estilo, una calidad de vida para el agricultor y que haya recursos naturales a largo plazo, tanto para el agricultor como la biodiversidad en sí misma, ¿no? Que también es otro objetivo a proteger, nos ayudaría a entender qué políticas públicas serían más útiles o qué medidas el agricultor debería de tomar a largo plazo, ¿vale? Entonces, aquí teníamos un ejemplo, que ahora veréis la figura que está en la siguiente slide, ¿vale? Donde teníamos un arco que estaba entre Oxford y Cambridge, era un proyecto bastante estratégico del gobierno británico y que era muy importante porque cubría una zona muy, muy extensa y muy rica. Obviamente, estamos hablando de la zona justamente al norte de Londres, ¿vale? Y donde además, justamente por la situación de cambio climático, cada vez estaban viendo más daños por inundaciones. No son danas lo que ellos tienen, ¿vale? Ellos tienen un clima diferente,
Ellos tienen, por así decirlo, las inundaciones hasta cierto punto se pueden preparar mejor porque son más lo que llaman inundaciones de río, no de lluvia, ¿vale? Entonces, claro, lo que yo creo que este proyecto tenía muy interesante es que tú dices, vale, si yo tengo eh, una zona muy grande que yo sé que voy a tener de alguna manera más probabilidad de inundaciones, porque lo que dice el cambio climático es que el sur se va a volver más seco y el norte se va a volver más húmedo, con lo cual voy a tener muchos más problemas. Lo que estaban viendo es esa capacidad de laminación utilizando suelos agrícolas que temporalmente se pueden inundar, tienes unas pérdidas, pero se pueden compensar, ¿vale? O sea que yo creo que ese era un poco el objetivo de este caso de estudio. Y el ejemplo de España, ¿vale? Tenemos la región del Duero, que es una de las cuencas más grandes a nivel europeo, porque como España, a ver, comparado con la gente que viene de Latinoamérica, somos como un sello, ¿no? Cuando hablamos de la escala pues, de Brasil o Argentina o todos estos bueno, países de vuestra zona, ¿no? Pero para el contexto europeo el Duero es una cuenca muy grande, ¿vale? De hecho es la mayor de la península ibérica y donde la agricultura, que es una agricultura bastante tradicional, de cereales, el trigo, la cebada, la avena, que generalmente es esa agricultura, entre comillas, de poco valor, ¿vale? Pero sin embargo es una agricultura que consume muchísima agua en esa cuenca y de hecho los acuíferos están bastante sobreexplotados. Un acuífero también de los más grandes de España está también en una situación bastante complicada, ¿vale? Además, es una de las cuencas, ¿vale? No sé, yo entiendo en la zona de Castellón, quizá también ese problema lo compartáis en zonas, pero desde luego a nivel España es una de las zonas, por así decirlo, donde la España vaciada famosa, yo os diría que esta es una de las zonas más importantes. Tiene un contexto demográfico muy mayor y muy masculinizado también, que a nivel social o sociológico es un problema, la verdad. Entonces, aquí veis un poco la gráfica, ¿no? De las zonas. Entonces, lo que os decía, ¿no? Al principio con el término de la terminología, en realidad no estábamos comparando, como se dice, like with like, igual con igual, porque la agricultura regenerativa británica no es el equivalente a la agricultura de conservación en España, ¿vale? En Reino Unido, la agricultura de conservación de España no se consideraría agricultura regenerativa, ¿vale? Con lo cual, eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, en un momento dado, eh, comparábamos hasta cierto punto, pero hay puntos en los que no podíamos comparar porque no eran modelos exactamente iguales, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que estábamos intentando ver en este estudio, en la parte ya final de este proyecto de investigación, era cuáles son las barreras para la adopción masiva de la agricultura regenerativa como una política a futuro que nos ayudaría a conservar los suelos, ¿vale? A prepararnos mejor frente a los impactos del cambio climático y que es mucho más compatible con la recuperación de la biodiversidad a futuro, ¿no? Entonces, los que vimos, por ejemplo, es que uno de los temas en la agricultura regenerativa es que tienen unos costes de inversión iniciales más altos que lo normal. O sea, lo que vimos es que en la agricultura regenerativa tú tienes, en el momento inicial, digo, para los que queráis entrar en este campo, sí que se necesita comprar un tipo de maquinaria diferente. Con lo cual es una barrera de cambio a aquellos agricultores que quieren cambiar a este modelo agrícola. Con lo cual, y también lo que en un momento dado también los costes de la mano de obra especializada, ¿no? Que por eso yo creo que este curso es tan importante para que de alguna manera la gente esté más formada en lo que es la agricultura regenerativa o de conservación, que no es lo mismo. Y también, por supuesto, lo que sí que vimos, que no creo que me dé tiempo hoy a contároslo, pero bueno, os puedo mandar, a ver si creo que tenemos algún artículo publicado. Sí que mirábamos, claro, desde el punto de vista del agricultor, uno de los factores clave es, bueno, yo voy a tener menos productividad por hectárea. O sea, al final, yo eso se va a traducir en que voy a ganar menos a largo plazo. Y aquí los resultados del estudio que hicimos para Danone no eran conclusivos, no eran concluyentes, no se ve toda. Yo de cuando hicimos el estudio, que fue hace 3 años, ahora sospecho que ahora hay mucha más información. Cuando nosotros hicimos este estudio, de este proyecto de investigación, mientras que la agricultura regenerativa y la de conservación en Latinoamérica está súper extendida, en concreto sobre todo en Brasil y creo que en Argentina, en Europa estaba empezando.
¿vale? Con lo cual ahora yo creo que habría muchísima más información, ¿vale? Entonces, yo creo que lo que detectamos al hablar con agricultores, tanto de Reino Unido como de España, porque hicimos entrevistas, focus groups, fuimos a eventos de agricultura, es que los agricultores sí que ven, por así decirlo, que hay una demanda. Hay una demanda, hay un mercado claro, ¿no? Del nuevo consumidor que busca un producto más natural, un producto más certificado, que sabe exactamente de dónde viene. También vimos que hay un factor importante que es si tú eres el dueño de la tierra o no, ¿vale? Los que alquilan tierras son los que son dueños de la tierra. Eso también es un factor importante, ¿vale? Entonces, de alguna manera, por supuesto, claro, para aquel que no es dueño de la tierra, esa inversión inicial es mucho más complicada, porque tú no tienes tan asegurado que luego tú puedas seguir explotando esa inversión. Entonces, aquí lo que vimos, por ejemplo, es que aparte de las barreras económicas y financieras, vimos que había motivadores dentro de lo que es el mundo de los agricultores, ¿no? Como por ejemplo, y esto yo creo que es muy importante y lo acabáis de demostrar, la mitad de los que estáis aquí que sí que de alguna manera ejercéis de agricultores, ¿no? De forma directa o indirecta, nosotros detectamos lo mismo, ¿no? Que esta imagen que tiene el agricultor de que no le importa, de qué tal, qué va. Lo que nosotros vimos es que la parte de la conservación de los servicios ecosistémicos y de la biodiversidad, la conservación de la identidad del paisaje agrícola, ¿no? Era muy, muy importante. El papel de los agricultores en la producción, ¿vale? Y también sí que se veía, ¿no? Que, por ejemplo, porque luego hay un movimiento que en España no ha llegado tanto, aunque yo vi un artículo este fin de semana que me llamó mucha atención, no sé si lo habéis visto alguno, de que han puesto bisones en Extremadura. ¿Lo habéis visto alguno? Es que había un artículo esta semana, me llamó mucho la atención. Eso viene de un movimiento que se llama Rewilding, que viene de Escocia y de Reino Unido y un poco de Holanda, que es esta idea de que en el esquema de ecosistema nos faltan los mamíferos grandes, que en su momento tenían una función muy clara dentro del ecosistema. En un contexto, yo creo, como Castellón o a lo mejor en el Duero, yo creo que esto como queda demasiado, un poco ya too much, ¿no? Demasiado. Entonces ahí nos resultó curioso cómo estas barreras culturales son importantes y yo creo que hay que tener en cuenta, ¿eh? O sea, yo creo que tampoco puedes pasar por encima de ellas. Yo creo que son fundamentales. Entonces yo creo que ahí, en la parte de la Unión Europea, a nivel general, ¿no? Vimos que estos factores socioculturales para adoptar estas prácticas agrícolas son muy, muy importantes, ¿no? Y también que hasta cierto punto el agricultor, yo creo que lo sabéis, no os digo nada nuevo, por tradición, yo creo que son conservadores, y no me refiero políticamente, sino yo creo que son cautos. Lo que pasa es que lo que también hemos visto es que el momento que un agricultor ve que algo funciona, eh, es la mejor manera de extenderlo, ¿no? O sea, el aprender unos de otros, ¿no? Entonces yo creo que eso, por eso es importante también incentivar que agricultores que son un poco más innovadores o que quieren probar cosas, ¿no? Darles el apoyo para que sean lo que llaman los first movers, ¿no? Los que primeros testan algo nuevo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí lo que vimos es que había una correlación positiva entre la participación de los agricultores en grupos formales e informales y la adopción de ese tipo de prácticas. Entonces, lo que os comentaba, había esta feria a la que fuimos, ¿vale? Durante 2 años y la verdad es que era increíble, porque claro, eran como, o sea, un grupo de, de first movers, de primeros agricultores que están adoptando estos modelos innovadores. Entonces, de alguna manera, era como una especie de red de apoyo. Entonces, yo os animaría a que si vosotros este tema os interesa, creéis una red de apoyo entre vosotros mismos. Incluso yo creo que ya tenéis un grupo de WhatsApp. ¿Por qué? Porque eso de alguna manera, por ejemplo, a ver, una de las personas que está dentro de Cresol, le conozco que es José Segarra, porque los dos somos embajadores del clima, que se llama, es una red de voluntarios a nivel europeo. Yo lo llamo mi terapia de grupo. ¿Por qué? Porque es gente que cree en cosas que tú crees. Entonces, eso te da un gran apoyo. Y no estoy pensando en los echo chambers, que es cuando el social media, gente que piensa cosas locas, conspiranoicas. Estoy pensando ahora cosas positivas, ¿no? De gente que de alguna manera quiere cambiar, quiere probar cosas nuevas y de alguna manera esa red de apoyo es muy importante cuando quieres innovar. Lo que sí que vimos también, que a veces los incentivos políticos eran insuficientes, no hay a veces estabilidad política en las líneas, por así decirlo, de apoyo, y eso me imagino que lo habéis vivido varios, ¿no? Faltan redes de asesoramiento sólidas, ¿no? Al final,
lo que estamos hablando es conocimiento como muy especializado, entonces esto también yo creo que a nosotros, por ejemplo, cuando terminemos el curso, yo creo que os vamos a pedir como feedback para transmitírselo a la Fundación Biodiversidad, que al final son los que financian estos cursos, ¿no? ¿Qué necesitáis para que esto vaya a más, ¿no? El Empodera 2.3 o el Empodera 2.0, ¿no? Para poder de alguna manera daros esos apoyos más especializados y las fuentes de financiación para que podáis de alguna manera testar todo esto. Entonces yo creo que uno de los grandes problemas, por supuesto en Reino Unido, era la parte del Brexit, que ahora ya parece como que hace mucho, ahora acaban de cumplir 10 años, pero para ellos esto fue un factor clave, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, lo que vimos también es que en España había, por ejemplo, el sector vitivinícola, que en el Duero es un sector muy grande, obviamente, imaginaros todo lo que es el Ribera del Duero, que viene de allí, ¿no? Había bastantes barreras socioculturales, ¿no? Como digo, es un sector conservador, entre comillas, ¿vale? Y también yo creo que vimos pues esa especie de falta de apoyo regulatorio e institucional. Las barreras, por así decirlo, no. Yo creo que también los agricultores a nivel Unión Europea percibían que había una falta de información sobre cómo utilizar fertilizantes en la agricultura regenerativa. Y aquí, como sabéis, yo creo que en este cruce entre agricultura de conservación y agricultura regenerativa es donde yo creo que había uno de los grandes puntos de debate entre diferentes maneras de entender la agricultura regenerativa, ¿no? Yo, por ejemplo, os puedo comentar, ¿no? Que, por ejemplo, la parte más... por ejemplo, Carlos, con el agricultor con el que trabajamos nosotros, él sí utiliza, ¿no? Por así decirlo, ¿no? los pesticidas, ¿no? Y él nos explicaba. Entonces, yo creo que ahí hay un tema donde ese melón, yo diría que hay que abrirlo. Lo que se debe de generar son debates, porque, por ejemplo, yo lo que sí que sé, porque yo trabajo en el mundo del agua, es que muchos de estos pesticidas tienen un impacto en la salud absolutamente enorme, ¿no? Desde el punto de vista de, e incluso ya hay evidencia de que puede afectar incluso el sistema nervioso, en este concepto que comentábamos antes de salud única, ¿no? Entonces yo creo que esto al final lo que hace falta es hablar más de ello, no menos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, os pongo, y de todas maneras luego os pasaré la PPT si queréis, ¿vale? Donde de alguna manera lo que se buscaba es una mayor rentabilidad, no necesariamente mayor producción. ¿Por qué? Porque esto Carlos yo creo que lo explicaba muy bien. Él nos comentó, por ejemplo, que cuando estábamos haciendo el estudio estalló la guerra de Ucrania. Entonces, él lo que nos comentó es que él había llevado mucho mejor la guerra de Ucrania que sus compañeros, porque él había pensado más a largo plazo, con lo cual él no tenía un modelo, por así decirlo, tan endeudado como otros agricultores. ¿Vale? Entonces, yo creo que también, a veces, cuando gestionáis en lo que él nos transmitía, porque yo no soy agricultora, es que al final él lo que estaba haciendo con este modelo de agricultura de conservación era una gestión de riesgos, donde él de alguna manera controlaba más todos los insumos porque él no los utilizaba. Entonces, de alguna manera le daba estabilidad desde el punto de vista de los precios, ¿vale? Él también, por ejemplo, lo que había visto es que su productividad no era menor, pero también es cierto que a veces también depende un poco del tamaño de la explotación, ¿vale? Eso también yo creo que es un factor que tenemos que tener en cuenta. También lo que él veía es que él, desde el punto de vista del consumidor, él tenía muy buena imagen con este nuevo tipo de demanda que viene una agricultura más natural, ¿no? Donde el consumidor de alguna demanda, ¿no? Algo, lo que come es mucho más exigente. Y también, y esto puede ser un positivo o un negativo, claro, al tener que hacer menos labranza de la tierra, ¿vale? Se generaba menos empleo. Con lo cual, para un actor público como una comunidad autónoma, esto puede ser un problema, porque de alguna manera tienes menos por así decirlo, UTEs, ¿no? Menos unidades de trabajo por una explotación. Pero desde el punto de vista del agricultor es mejor, porque de alguna manera tus costes son menores, ¿vale? Entonces yo creo que aquí lo que también detectamos en esta investigación es que hacía falta más investigación, sobre todo en esta interfaz, de hasta qué punto esta agricultura, cómo interactúa con la agricultura de regadío. Como os he comentado, ¿no? Como tiene que ver mucho con la humedad del suelo, yo creo que también habría que hacer como campañas mayores de apoyo a ese tipo de agricultura
quizá con campañas de información que quizás deberían ser más los actores públicos o quizá que sectores de cultivos específicos que quieran de alguna manera posicionarse y quieran ir a este modelo que cara pues, por el consumidor yo creo que sería muy bien recibido. Y yo creo que sobre todo más necesidad de formación. Esto lo vimos también por parte del Duero, ¿no? Y en Oxfam vimos que, por ejemplo, ellos habían visto que tenía mucho que ver con temas de salud, ¿no? De alguna manera en Reino Unido tiene muchísima más humedad que en España, no hay que decirlo hay. Entonces yo creo que ellos estaban viendo que está relacionado también con poder tener impactos positivos desde el punto de vista de la salud de los agricultores. Y también, por ejemplo, veían que a ver, esto. Sí, también veían la importancia de tener estos grupos de apoyo, ¿vale? Con lo cual, por eso yo os animo, si es un tema que os interesa, yo os animaría a que de alguna manera contéis los unos con los otros, incluso en un momento dado, para buscar líneas de financiación. Si vais tres o cinco, es mucho más probable que os hagan caso que si vais uno. Con lo cual, lo que es la acción colectiva, yo creo que es muy importante, ¿vale? Y la necesidad de tener asesores locales que supieran un poco más de este modelo de agrícola, que es un cambio con lo que se tiene ahora. Y espera. Y entonces la conclusión. Yo creo que lo que aprendimos de este estudio, ¿vale? Es que a nivel global todavía no había un conjunto claro ni consensuado de prácticas de agricultura regenerativa, aunque sí lo que vimos es que mayoritariamente eran como cinco prácticas, por así decirlo, y la diferencia que había entre la agricultura regenerativa y de conservación en España es que dos de las que había aquí en España, por así decirlo, no se hacían y se convertían en agricultura de conservación, ¿vale? Vimos que desde el punto de vista de barreras y motivaciones, yo creo que relativamente parecidas en Reino Unido y en España, la falta, por ejemplo, de estabilidad regulatoria, la necesidad de tener conocimiento más específico, crear redes de apoyo, entender más aspectos puramente científicos desde el punto de vista de la productividad, desde el punto de vista de la inversión, cómo tú haces que si tú eres un agricultor tradicional y quieres pasar a un modelo de agricultura regenerativa, sabemos que financieramente, ¿vale? Hay dos factores importantes. Uno, que tú tienes que invertir al principio del todo con un nuevo cambio de maquinaria y también, por otra parte, que de alguna manera te tienes que formar, ¿vale? Y que lleva un poquillo de tiempo. Entonces, esto yo creo que es importante desde el punto de vista de apoyar este modelo, ¿vale? Y yo creo que sí que vimos que había motivación por parte de los agricultores de hacer este cambio. Y luego lo que, es que no os lo puedo poner porque además que está en inglés, pero por ejemplo, hicimos un vídeo que si no yo se lo puedo mandar a través de Lupe, os lo puedo mandar, porque yo creo que para mí uno de los momentos más bonitos de este proyecto es de cuando fuimos a esta feria de agricultura regenerativa en Reino Unido. Tuvimos la ocasión de entrevistar a los agricultores, ¿vale? Y a mí lo que quizá me queda de escucharles, y os podemos mandar el vídeo, que lo tendréis que utilizar luego con IA para traducirlo, ¿vale? Porque está en inglés, porque eran agricultores que estaban en Reino Unido. Yo creo que a mí lo que más me impactó es cómo hablaban de la agricultura. Hablaban un poco como hablabais vosotros, ¿no? Como algo, como un modo de vida, como algo a largo plazo, como una relación del agricultor con la tierra, ¿no? Con el medio ambiente, ¿no? Y esa cultura más como de respeto, ¿no? De cuidar esas funciones esenciales a largo plazo. Y a mí también me impactó mucho que tenían una parte como intergeneracional, ¿no? De lo que yo dejo para los que vienen después, no solamente un modelo extractivo a corto plazo, ¿vale? Y luego, por supuesto, también lo que os comentaba, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí sí que había un elemento clave, la parte de agricultores arrendatarios versus dueños de tierra, la capacidad de inversión, esta importancia de un enfoque territorial y que de alguna manera, lo que os decía, pues por ejemplo, en Reino Unido, en esta comunidad había una comunidad que hablaba de rewilding, de traer bisones, de dejar que la naturaleza de alguna manera funcionara sola, ¿vale? eh, en España eso. Y también yo creo que también en parte por el clima. En España yo creo que también tenemos un riesgo como los incendios, que en Reino Unido no existe, ¿vale? Entonces yo creo que también ahí hay que también poner un contexto cultural a todo lo que se está haciendo, ¿no? Que sea compatible culturalmente lo que uno quiera hacer, ¿vale? Luego, no sé, es que yo si queréis yo
Por mi parte, os podía contar un poco lo de Danone, pero tengo parte que está en inglés, pero si no os puedo facilitar. Aquí simplemente lo que hicimos fue un estudio para Danone España, no, perdón, para Danone Europa, que lo que querían era, junto con TNC, que es una ONG americana muy grande, y sobre todo lo que querían documentar es que querían que les ayudáramos, que es lo que hicimos, a hacer una revisión bibliográfica muy, muy extensa de las ventajas, de la evidencia científica de que la agricultura regenerativa funcionaba para cultivos específicos. O no funcionaba, porque cuando vas con el gorro científico tienes que ser como neutral. Tiene que salir lo que tenga que salir. Si funciona o no funciona, no puedes ir con una idea preconcebida, ¿vale? Y lo que nos salió es que hasta cierto punto, en ese momento, yo creo que ahora habría cambiado. Para ciertos puntos la evidencia era bastante robusta y en otras áreas no era tan claro. Yo creo que esto habría cambiado ahora, ¿vale? De cuando hicimos el estudio. Entonces, yo si queréis, por mi parte, yo creo que más o menos os he contado lo que yo creo que os quería contar, pero me gustaría más un poco, si queréis que hablemos en general o que me contéis un poco vuestras dudas o cómo veis que esto se podría... A ver, yo lo que sí que os puedo contar es que desde que hicimos el estudio de Reset, que fue hace 2 años, yo creo, ahora esto ha ido a más, no ha ido a menos, ¿vale? Claramente la agricultura regenerativa ahora mismo yo creo que tiene muchísimo tirón y, por ejemplo, nosotros sí que estamos involucrados ahora con, por ejemplo, ya hace, ¿cuándo fue? De hecho, la semana que viene, por ejemplo, hay un taller que está intentando levantar modelos de financiación para este tipo de agricultura. O sea, yo creo que el sector privado también está entrando porque yo creo que están viendo que el modelo que teníamos hasta ahora mm, no funciona. Y también os comento, ¿qué factor creéis que puede haber influido también? Hay un factor reciente que ha influido mogollón en que la gente se vaya más a un modelo regenerativo. ¿Cuál puede ser? Pues yo creo que la crisis de los combustibles fósiles, sobre todo. Efectivamente, Y el estrecho de Hormuz, el hecho de que los fertilizantes no llegan, en fin, total. estamos ahí. Entonces, es que hay veces que es que como que no es que queramos o no queramos, si es que va a llegar un momento en que o sea, no nos va a quedar más remedio que Claro. cambiar Ujú, total, nuestra agricultura, si no, es que no podemos, no podemos continuar así. sí. Yo creo que, yo lo veo igual que tú, Mónica, y me encanta que hayas dicho eso, porque efectivamente yo creo que ahora, y bueno, y claro, es que yo como vengo más del mundo de cambio climático, y sabéis, ¿no? Que ahora hubo una reunión muy importante en Colombia de transicionar fuera de los combustibles fósiles, y yo creo que es ese nuevo modelo, yo creo que efectivamente, y yo creo que tiene que ver mucho con lo que has dicho, Mónica, es que no hay recursos. Entonces yo creo que esta idea de, y de hecho, mira, os voy a contar un concepto que me encanta porque lo escuché del otro día de una consultora muy grande, además es socia en KPMG, imaginaos, una consultora enorme, y hablaba de lo que se llama el greenwashing. No el greenwashing, sino el greenwashing, que es que gran parte del sector privado ahora sí que está yendo a prácticas sostenibles, no porque sean hippies o verdes, sino porque no hay otra manera de hacerlo, porque no hay recursos. Y económicamente ahora mismo los números ya salen o empiezan a salir cada vez más. Con lo cual yo creo que un mensaje como ahora es todo tan negativo, hay que también tener mensajes positivos, yo creo. Pero más